Buenas noches a todos los presentes. Me han pedido que comparta el instituto este video. No sé si se me escucha, por favor, díganme, háganme saber si me escuchan. Buenas noches, sí, se le escucha. Ok, perfecto. Entonces vamos a poner el video un momentito ya, porfa, y luego vamos al inicio. Ok. Creo que hubo una confusión. Lo que me dicen es el video de mi presentación. Bueno, no sé, ahorita lo estoy viendo. Lo hicieron con inteligencia artificial. Muy bien. Gracias, Juan. Vamos a abrir el archivo entonces. Pensé que era ese video de la fiesta del Instituto de Auditores Internos. Ahorita compartimos. Bienvenidos. El instructor de hoy es Javier Ángel Mendoza Elías, doctor en Educación Superior e Investigación Transdisciplinar con una sólida formación, que incluye maestrías en Gestión de Riesgos, Auditoría y Control Financiero, y Administración de Empresas. Con una licenciatura en Auditoría Financiera y diversos diplomados, ha desempeñado roles destacados como director de la carrera de Contaduría Pública en la UCB y director de la Cámara Nacional de Industria durante 15 años. Con más de 12 años como socio pasivo de Málaga Ampersand Asociados, ha desarrollado una amplia experiencia en auditoría financiera, consultoría y capacitación en temas como sistemas de control de gestión, indicadores clave de desempeño, KPI, costos y gestión de riesgos. Además, ha sido docente en programas de pregrado y posgrado durante 16 años y es un participante activo en seminarios y congresos internacionales. El instructor tiene el control del aula. Ok, buenas noches a todos los presentes. Me da un minutito, porfa, y vamos a dar inicio a la clase. Bueno, un gusto estar aquí con ustedes, estimados participantes. Les agradezco mucho la confianza en el programa, en el curso que se ha propuesto. Y bueno, vamos a trabajar en función a cumplir en este caso, con el contenido del curso. Ya se hizo una presentación mediante el uso de la inteligencia artificial. Y bueno, agradecido con el Instituto de Auditores Internos y con ustedes nuevamente les reitero. Ya me conocen seguramente, mi nombre es Javier Ángel Mendoza Elías, para los que no me conocen, y vamos a abordar ahora una temática interesante que trata sobre todo de lo que es la auditoría, los procesos clave de las empresas, de las organizaciones a través de indicadores. Vamos a hacer una fusión de lo que es el tema de indicadores clave de desempeño y estos indicadores a su vez resultar y para que podamos utilizarlos a nivel de auditoría. Entonces, esperemos que todo este material pueda servirles a ustedes para que lo puedan aplicar. Y bueno, todo el material que se va a dar se lo va a compartir, o sea que sin ningún problema
lo voy a hacer. Es más, hay mucho material, varios archivos que seguramente no lo vamos a poder ver por el tema de tiempo, pero sí se los voy a compartir porque la idea es que ustedes puedan utilizar y puedan dar lectura a este material, puedan estudiar este material, y ya depende de cada uno el que le saque el provecho al mismo, ¿cierto? Entonces, en eso pues, ya no nos va a dar el tiempo para poderlo revisar en el curso específicamente. Entonces, vamos a dar inicio con estas diapositivas. El material va a constar de diapositivas, va a constar también de archivos en PDF, lecturas, controles, más que controles, lecturas. Luego, además, algunos archivos en Excel sobre lo que son indicadores. Les voy a compartir una variedad grandísima de indicadores que los pueden utilizar para hacer las auditorías. Y bueno, y otros materiales más valiosos. Ok, con esa introducción, pues voy a dar inicio a la sesión del día de hoy. Vamos a empezar con el contenido que vemos a continuación, que tiene que ver con auditoría con un enfoque de procesos, la cadena de valor, que es muy importante. Pues el tema del enfoque de procesos, ustedes saben que es muy importante en cualquier lado, en cualquier organización, por más pública o privada que sea, por más entidad centralizada, descentralizada, todos tienen procesos y lo sabemos, colegas, ¿no? Entonces tienen procesos primarios o procesos sustantivos y procesos secundarios, ¿no? Entonces, tenemos que empezar a identificar cuáles son las actividades primarias, cuáles son las actividades secundarias. Y ese es el enfoque de procesos. Ya no manejamos tanto el enfoque estructurado, funcional, de un organigrama por áreas, ¿no? O departamentos. No, sino que deberíamos trabajar como lo hemos hecho los auditores desde hace décadas atrás, que es por ciclos, ¿cierto? ¿Sí o no? Y se sigue trabajando de esa forma. En los últimos libros, bibliografía que se ha podido acceder, que es sobre todo de los americanos, en los últimos libros 2021 en inglés, se sigue manejando el concepto de ciclo de transacción. O sea, no ha variado, no ha cambiado. Ahora, de que las firmas de auditoría puedan tener su propia metodología, sobre todo las Big Four, sí, Price, KPMG, Ernst Young, EY, ¿no? O Deloitte, sí, pueden tener sus propias metodologías, pero este enfoque ya se mantiene. Además, va de la línea y de la mano de lo que es KPIs y KRIs, ¿ok? Porque los KPIs están en función a procesos, ya no están en función tanto a departamentos. Entonces, por eso es que vamos a abordar esta temática, auditoría con enfoque de procesos, que es cadena de valor, el tema de identificación de los procesos primarios y secundarios. Vamos a hacer algunos ejercicios, vamos a hacer participativo el curso. También el tema de mapeo de procesos mediante el uso de la técnica del CIPOC y ciclos de transacciones de una organización. Okay, eso es para esta parte del módulo 1. En cuanto hacia la parte de introducción, vamos a desarrollar primero conceptos teóricos para luego entrar a la parte práctica. Entonces, las definiciones de procesos. Esto es fundamental, ¿no? Que es un conjunto de acciones, operaciones y comandos que todos en las organizaciones ejecutamos de forma repetitiva. Eso es un proceso. Puede haber procesos que sean rutinarios y puede haber procesos que no sean rutinarios, ¿no? Y ahí está también la habilidad de la gente que trabaja de poder identificar y además formalizar, ¿no? Porque esos procesos tendrían que estar en un manual de procedimientos. Los procesos deben instrumentarse de la misma forma para obtener lo que señalo acá es el mismo resultado, ¿sí o no?
Si tenemos un proceso para lo que es compras de cierto monto a cierto monto, tendría que hacerse de la misma forma siempre. Si tenemos compras mayores, como sabemos, tendríamos que tener un procedimiento que nos permite uniformar y hacerlo de la misma forma. Y así cualquier tipo de proceso en cualquier institución, en cualquier empresa, en cualquier proyecto, en cualquier programa. Estos procesos del negocio, que así llamamos, por eso es que normalmente decimos, ¿no? ¿Y cuál es tu famoso modelo de negocios, no? Eso ya lo sabemos, colegas, ¿no? ¿Cuál es el modelo de negocios de tu empresa, de tu organización? Bueno, el modelo de negocios mío es importaciones, ¿okay? Y venta en el mercado local. ¿Okay? Importo, entra la importación al almacén, del almacén, bueno, pues gestiono la venta a mis clientes y entrego en las puertas, en el negocio, en la empresa del que me está comprando, obviamente con un tiempo debido, porque me compran también porque necesitan, ¿no? Y entrego en los plazos previstos y vendo al contado, pero también vendo al crédito. Ok, bueno, ese es mi modelo de negocio, ¿no? Entonces, todo modelo de negocio está basado en un proceso o varios procesos. Hace algún tiempo atrás daba algún curso, la pandemia me acuerdo, y entraron varios miembros de una unidad de planificación de uno de los bancos más grandes de Bolivia, y se llamaban ellos, este banco, que es uno de los más grandes, que tienen 122 o 126 procesos. Sí, así como lo oyen, 126 procesos. Entonces, imagínense, pues es una entidad grandísima, ¿no? Un banco que tiene sucursales a nivel nacional en todas, prácticamente en todos los lugares y sitios de nuestro país. Entonces, es así, ¿no? Deben tener, pues, demasiados, pero son los necesarios para que realicen sus actividades, ¿no? Estos procesos de negocio van a ayudar a instrumentar el funcionamiento de la empresa o de la organización y van a permitir, pues, cumplir los objetivos, ¿no? Los objetivos previamente definidos, estratégicos. Y son los que contribuyen al funcionamiento de la empresa. Si bien hay procesos primarios, secundarios, pero al final todas contribuyen al funcionamiento, porque sin los procesos secundarios tampoco se podría lograr el cumplimiento de la misión de los objetivos, ¿no? Organizacionales. En este sentido, tenemos procesos primarios y procesos de soporte. En cuanto hacia los procesos primarios, son los que están directamente implicados en la creación de valor del cliente, ¿no? ¿Ok? Entonces, sí, estos contribuyen, como dice su nombre, procesos primarios o procesos misionales. Como auditores tenemos que identificar estos procesos al entrar a hacer la auditoría, ¿no? Y poder ver cuál es su mapa de procesos, ¿no? Y entonces, las organizaciones normalmente deberían tener un mapa de procesos. Y un mapa de procesos primarios y un mapa que en este mapa se incluya también los procesos de soporte, ¿no? De las organizaciones que se relacionan con las actividades internas. Hay clientes internos y hay clientes externos. Entonces, si uno va al internet, a cualquier página, incluso, podría encontrar aquí mapa de procesos, como que cualquiera debería tener un mapa de procesos, ¿ok? Cualquier organización, cualquier empresa. Si nosotros vemos acá imágenes, podemos encontrar mapas de procesos diversos, ¿cierto? Y a ver cualquiera de estas, ¿no? Aquí, pero no lo estoy viendo.
Ok. Entonces ahí tenemos, miren, los procesos de gestión, los procesos principales, y tenemos los procesos de apoyo, ¿no? De esta empresa. Elegí cualquiera, ¿no? Y acá tenemos los procesos de gestión o los estratégicos que tienen que ver con la misión, visión, valores, dice, objetivos y estrategias, políticas y regulaciones, análisis de las necesidades de los grupos de interés o stakeholders, análisis del contexto, en fin. Y aquí están los procesos de gestión, gestión estratégica, financiera, de inversiones, del desarrollo, de riesgos corporativos, de cumplimiento de la producción y de gestión. Y ahora tenemos los procesos principales, ¿no? La prospección y explotación, dice, y exploración, el inicio de la explotación del depósito, y aquí tiene todo lo que se explota, explotación de los minerales, ¿no? Y luego el procesamiento, ¿no? De los minerales, los productos y la venta, ¿no? Y aquí los de apoyo, residuos, gestión de la calidad, gestión medioambiental, la seguridad y salud, de energía, recursos humanos, tecnología de información, de la seguridad, compras de materiales, gestión de la cadena de suministros, reparaciones y mantenimiento, rescate y transporte, en fin. Pero además tendría que estar acá la parte administrativa, ¿no? La parte administrativa que va a apoyar con el pago de los sueldos, por ejemplo, ¿no? Con el tema de compras. Internos de Bolivia te invita a celebrar su 19 aniversario en una espectacular fiesta de... Perdón, ok, se apretó sin querer los monitores. Bueno, entonces decíamos que cualquiera va a tener su mapa de procesos, por eso me di el trabajito de entrar a esta página y cualquier negocio. Hicimos nosotros hace unos 2 años una consultoría a una organización de salud, por ejemplo. Y sí, encontramos todas las actividades primarias con la ayuda de ellos, de los técnicos, y pudimos determinar su mapa de procesos para esta organización de salud, que ya se deben imaginar cuál es la más grande de Bolivia de salud privada. Mapa de procesos aquí, por ejemplo, de la Universidad Javeriana, ¿no? Entonces, ¿a qué quiero llegar? A que todas las organizaciones tienen sus mapas normalmente, o deberían tener. Y si no los tienen, deberían desarrollarlos. Por ejemplo, acá tienes la Universidad Javeriana. No sé si está aquí. Ah, aquí está. Por ejemplo, ahí tienes los procesos estratégicos, los procesos visionales, la docencia, la investigación y el servicio social, o la universidad de salida o extensión universitaria, como se conoce aquí, ¿no? En Bolivia. Y los procesos de soporte académico, infraestructura, legal, bienes y servicios, comunicaciones y promoción financiera, talento humano, ¿ok? Gestión tecnológica y gestión de otros servicios de la comunidad educativa. Entonces, vemos acá que tienes ingresos, como los procesos, los inputs y las salidas, ¿no? Estudiantes, empresas, profesionales, en fin, los inputs y luego las salidas, los profesionales que finalmente van a ir a trabajar y van a ir a impactar con su trabajo a la sociedad, ¿no? Capacitación, entrenamiento, publicaciones, o sea, investigación, y aquí arriba lo que son los procesos estratégicos. Entonces, se ve ahí que, reitero nuevamente, todos nosotros como auditores deberíamos trabajar en función a un mapa de procesos. ¿No lo tienen en empresa? Lo tenemos que hacer y lo podemos hacer. No debería haber mayor problema. Obviamente sí se puede complicar en una organización, como les decía, este banco que tiene 122 procesos. Por supuesto que no es nuestro trabajo hacer una consultoría de eso. Imagínense cuánto tiempo se habrán tomado, señores, toda una organización, es una unidad del banco en identificar sus procesos. Por supuesto que no vamos a hacer eso tampoco, ¿cierto? Pero sí, si estamos hablando de una entidad, organización que no es tan compleja como un banco, sí podríamos identificar sus procesos primarios y sus procesos secundarios sin entrar a insumir demasiado tiempo. Volviendo entonces a nuestras diapositivas.
tenemos estos procesos primarios y estos procesos de soporte. ¿Ok? Primarios directamente relacionados con a lo que se dedica la empresa, la visión, los objetivos, ¿no? Y los procesos de soporte, pues que coadyuvan al cumplimiento, porque sin esos procesos de soporte tampoco podría cumplir la empresa, como sabemos, sus objetivos. En cuanto hacia los procesos de negocio claves, he puesto acá esta diapositiva, trato de normalmente poner en las diapositivas, ni muy cargadas las diapositivas, pero tampoco ni muy esquemáticas, sino tratamos de usar un término medio para que a ustedes también les sirva esto, ¿no? Y lo puedan utilizar. ¿Ok? Inmediatamente yo les voy a pasar, y además creo que Juan Gamboa también les ha pasado al grupo. Yo también les puedo pasar por el chat del Zoom. ¿Ok? Entonces, tenemos acá empresas industriales que tienen procesos asociados a la elaboración de productos físicos, por ejemplo, siendo producción e inventarios los ciclos más relevantes, ¿no? Sus procesos de negocio claves. Y bueno, pues hay industriales, el sector público sí también, ¿no? En el sector privado, obviamente. Es importante determinar las actividades claves de este tipo de empresas para luego identificar cuáles son sus procesos de negocio que la soportan. Entonces, una cosa son actividades clave y otra cosa son procesos del negocio. También en cuanto hacia las empresas de servicios, que son el otro extremo, ¿no? Las industriales y de servicio, tenemos tanto en el ámbito público como en el ámbito privado, que estas varían porque son muy complejas. Cada empresa es diferente de servicios. Por eso, si habrán dado cuenta ustedes, por ejemplo, en el tema de costos, que ¿quién de ustedes no ha visto costos? Todos, yo creo, hemos llegado a ver costos. Normalmente, si ustedes hacen una búsqueda de cursos, no van a encontrar costos para empresas de servicio normalmente. Sí hay algunos. Si revisan bibliografía, por ejemplo, de costos para empresas de servicios, normalmente es un capítulo dentro de un libro de costos. Es un capítulo, porque es muy difícil que puedas identificar costos para banca. O sea, que realmente te especialices en todo, ¿no? Costos para empresas de seguros, costos hoteleros, costos de restaurantes, costos para entidades educativas, o ser universidades o colegios, ¿no? Costos para industriales, pero en industriales hay un mundo, ¿no? Pero esa es otra cosa, ¿eh? Estas. Pero ahora los costos para empresas de servicios, a ver, ¿qué otros servicios tenemos? Bueno, servicios desde mantenimiento, por ejemplo, limpieza, servicios de call center, servicios de atención al cliente, ¿no? En fin, cualquier tipo de servicios es pues especializado. Por eso es que acá, normalmente lo que estamos diciendo acá, empresas de servicios varían entre unas y otras, tienen sus propias particularidades. Existen procesos que son relevantes y deben ser entendidos a cabalidad, de manera profunda, para así poder ser controlados y poder ser auditados. Recuerden que el auditor es el mejor asesor de negocios que tiene el ejecutivo, ¿no? Entonces, es importante definir, como señalo acá, estas actividades clave de estos tipos de empresas. ¿Ok? Y luego que identificamos esas actividades, también vamos a pasar como siguiente paso a los procesos del negocio que lo soportan. En este sentido, tenemos un proceso de negocio clave en la industria. Por ejemplo, acá tenemos los proveedores, los clientes, tenemos compras y cuentas por pagar, el tema de la producción y el inventario, y por medio las compras y cuentas por pagar y los ingresos y cuentas por cobrar, tenemos obviamente qué pasa con tu capacidad de producción, ¿no? Tu propiedad, planta y equipo, tu maquinaria, que es importantísimo en
sistema de costeo, ¿no es cierto? Tu capacidad de producción, tu capacidad óptima, tu capacidad máxima, ¿sí? Y tu capacidad real. La nómina de sueldos, o sea, la mano de obra, también es súper importante. Y compras, cuentas por pagar, luego las salidas, ingresos y cuentas por cobrar. Y de todo esto, el proceso de negocios clave serían estas, ¿no? Proveedores, clientes, pero adentro, producción, inventario, ¿no? Maquinaria, todo el costo de las depreciaciones, ¿ok? Y todo lo que es mano de obra y la materia prima, por supuesto, ¿no? Y eso tiene que estar plasmado en un informe financiero de fin de periodo, ¿no? Esos son los procesos de negocio clave. En un banco, por ejemplo, que es de servicios, pues aquí tendríamos planificación estratégica, gestión de la calidad, gestión del riesgo, auditoría interna. Esos son los procesos operativos. Perdón, procesos estratégicos son los de aquí arriba. Los procesos operativos, y estamos viéndolos acá, son el soporte, ejecución del producto y servicio, la colocación, la captación y operaciones de inversión y la gestión comercial y luego el servicio al cliente son los procesos operativos, ¿no? Colocación de cartera, captación e inversión. Y finalmente los servicios al cliente ya son gestión financiera, gestión humana, gestión tecnológica, tiene que ver con el cliente, la gestión jurídica, la gestión administrativa y la gestión operacional. Entonces, estos son sus procesos de negocios clave, pues, tanto de una empresa industrial como de una empresa de servicios. Y entonces, ¿en qué consistiría la auditoría con un enfoque de procesos? Pues la auditoría tendría que empezar a germinarse en la planificación, ¿no? En la planeación de auditoría, donde vamos a identificar transacciones significativas y los procesos que las inician, procesan y registran. ¿Ok? Eso es fundamental, ¿no? Esas transacciones materiales. ¿Y cuáles son sus procesos que inician esas transacciones, las procesan y su registro? Entonces, como señalo acá, pues, deben evaluarse los procesos que los administran. Y está pues íntimamente ligado el riesgo del negocio. Todo negocio tiene su riesgo, sí o sí tiene su riesgo inherente debido a su modelo de negocios y este riesgo tiene implicaciones significativas en los estados financieros si es que no se saben gestionar, como sabemos. Debemos administrarlos, compartirlos, minimizarlos, aceptarlos también, porque hay riesgos que no se van a poder ya, amén de poderlos minimizar, mitigar, pero va a haber siempre pues un riesgo residual, ¿sí o no? Entonces el famoso riesgo residual se va a tener lo más que aceptar. Pues yo les voy a compartir acá un documento muy clave, muy importante, el Instituto de Auditores Internos Global de España, donde se define qué es el riesgo del negocio, qué es el apetito al riesgo, qué es la tolerancia, qué es la capacidad del riesgo. Es un documento de unas 40 páginas aproximadamente. Ustedes sí o sí tendrían que dar lectura para poder entender esto a cabalidad, ¿no? Todos estos conceptos. Y también esto más el riesgo de fraude, ¿ok? Porque está implícito este riesgo de fraude, siempre va a existir, debe ser evaluado, ¿no? Debe evaluarse los procesos que administran estas transacciones significativas y sus respectivos riesgos. ¿Okay?
Pues una transacción significativa, ¿a qué se refiere? ¿Qué es lo que conocemos como transacción significativa? Se refiere pues a los movimientos contables que están reflejados pues, en los estados financieros. Como auditores sabemos que nosotros nos debemos a la revisión sobre razonabilidades de los saldos expuestos en los estados financieros. Hay muchos riesgos, ¿sí? Por ejemplo, que pueden afectar, sí, pero que afecten estados financieros. Ah, ok, esos son los que hay que tomar en cuenta. Pero si estamos acá mencionando, señalando, tratando de evaluar los riesgos operativos, son demasiados. No deberíamos profundizar en eso, ¿no? Porque hay demasiados riesgos de tipo imagen, de reputacional, riesgos de información, tecnología, en fin, pero que no necesariamente pudieran tener impacto en los estados financieros, que sea cuantificable. Obviamente, un riesgo de imagen a la larga va a tener su impacto en los estados financieros. Menor cantidad de ventas, menor cantidad de ingresos, ¿no? Si reciente es la imagen de la empresa. Pero por supuesto que eso sí está relacionado de manera indirecta. Ahora, no va a tener pues una implicancia de manera cuantificable, sí cualitativa en la empresa, pero de manera cuantitativa no. Por eso es que sí debemos estar claros en que necesariamente tiene que haber acá esto que dice este intercambio de valor, valor monetizable entre la entidad y un ente externo, una parte relacionada o parte interesada. Ejemplo, ventas. Entonces, permítame, voy a tomar un poquito de agua. Entonces, estamos viendo acá que hay macroprocesos. Luego, seguimos con los procesos, actividades y tareas. Sí o sí tendríamos que llegar a hacer este desglose, pero si no lo tuvieran, ese es un impedimento, ¿no es cierto?, para nosotros auditores. No tenemos el presupuesto de horas, hombre, horas auditor para desarrollar todo esto. La empresa es la que debería tener esta información. Creo que estamos de acuerdo en eso. Si podemos llegar, obviamente, a este nivel de actividades y tareas, pues excelente, ¿no? Ok, pero si no, tendríamos que llegar por lo menos macroprocesos, procesos, y nosotros desglosar algunas actividades. Eso, entonces, es algo necesario. Vamos. Okay. Y la documentación de los procesos. El auditor puede encontrar información para documentar los procesos en qué. Sabemos, ¿no? Yo sé que aquí están auditores experimentados que en algún momento esto puede resultar ya muy obvio, pero pues habrá que definirlo nomás. Pues de eso se trata el curso también, de hacer un repaso. Pues sabemos que todos estos procesos deben estar plasmados en un manual de procedimientos. Empresa que no tiene manual de procedimientos, realmente está atrasada, ¿no? No es pues conveniente, no es óptimo en estos tiempos en los cuales estamos viviendo, de que los procedimientos no estén formalizados. De que puede estar en digital, de que puede estar en la nube, en fin, en un compartido, en fin, etcétera, eso ya es lo de menos, ¿no? Puede estar en físico también, etcétera. Ese es un tema ya más de la empresa, más normativo, más de información, ¿no? Pero sí tiene que existir un manual de procedimientos.
y todos debemos trabajar. Si es que no es así, pues los auditores tendrían que recomendar que sí o sí tendrían que elaborar su manual de procedimientos, por lo menos de los procesos primarios inicialmente, ¿no? También organigramas que identifiquen los puestos y responsabilidades, esto es importante. Políticas relacionadas con cada proceso, por ejemplo, el proceso de ingresos, ventas, todo lo que es cuentas por cobrar. Tendría que haber políticas para cobranzas, por ejemplo, ¿sí? De tiempo de crédito, quiénes son sujetos de crédito, hasta cuánto, cómo se recuperan esas cuentas por cobrar, qué se hace con las cuentas incobrables o que están teniendo una morosidad, cuáles son las políticas definidas, cuándo se castiga una cuenta por cobrar, cuando ya se han agotado seguramente todos los medios para recuperar esta, ¿no? Por lo tanto, tendría que existir estas políticas. También es importante las entrevistas con los dueños de los procesos. Nosotros vamos a obtener esta información mediante esta entrevista. Ahora más que nunca es muy más fácil, ¿no? Reunirse a través del Zoom con los dueños de los procesos. Esto es importante, ¿no? Lo que dice acá. Voy a remarcar esto. Dueños de los procesos. Sí, es importante identificar quiénes son los dueños de los procesos. Más que un área, como lo dije, más que identifiquemos áreas que pudieran estar trabajando como silos, y eso no es lo correcto, ¿no? Ah, yo soy ventas, yo soy compras, yo soy inventarios, yo soy atención al cliente postventa, en fin, pero cada uno trabaja como una isla, como los silos, pues, ¿no? Los silos no tienen contacto pues, con lo externo, ¿no? Están ahí debidamente protegidos en un contenedor y bueno, no son afectados por factores, ¿no? Climáticos en este caso. Y bueno, pues cada área sí está trabajando así en este efecto silo, pues poco le interesará a la otra y cuáles son los objetivos y los indicadores que está persiguiendo lo hará por área, ¿no? Y esa no es la idea. Entonces estamos hablando ahora de procesos y tiene que haber dueños de procesos que sean transversales a varias áreas, ¿no? Y ese es el encargado con el que tenemos que trabajar nosotros como auditores. También las políticas relacionadas con el proceso, ¿ok? Esto también es fundamental. Y las observaciones de las actividades del proceso, nosotros como auditores, definitivamente tendremos que conocer la empresa. Como sabemos, tendremos que ir a hacer unas visitas a las plantas, ¿no? Que tiene la empresa. Y bueno, pues mediante la técnica de la observación, obviamente compenetrarnos con sus actividades. Continuamos. Vamos a hacer un pequeño receso, pero espérenme, estamos en 21:14. Ok, creo que ahora es conveniente, ¿no? Unos 15 minutos de receso, porque hemos empezado 8:30, es hasta las 10:30. Ahorita ya son las 21:15, ¿ok? ¿Están de acuerdo en hacer un pequeño receso de 15 minutos para servirnos algo, algún líquido? ¿Estamos de acuerdo? De acuerdo, Ok, entonces nos vemos en 15 minutos. Gracias. Ok. A ver, es indudable que para hacer la auditoría nosotros tenemos que documentar los procesos. Eso es fundamental, ya que si no documentamos, pues no tenemos la evidencia necesaria, eso es sabido, para poder luego respaldar nuestra opinión. Así que esto creo que está por demás
mencionarlo, pero creo que es importante que quede plasmado en las diapositivas que sí los procesos deben ser documentados, sí tiene que existir una inspección precisamente de la información producida por ese proceso. Sí, evidentemente es importante saber si existen informes de auditoría interna y o externa, ya que nos va a ayudar a identificar debilidades y riesgos de los procesos, pues no es que nos vamos a copiar, ni mucho menos nosotros lo que han hecho los anteriores auditores, pero sí nos da una pauta, ¿no? Creo que en eso debemos echar mano del trabajo, si es que ha habido, tanto de auditoría interna como de auditoría externa. También tiene que existir una revisión de las cartas de recomendaciones o los informes de control interno de la gestión anterior. Eso sí o sí tendría que existir. Los controles internos me refiero. Y en función a estos controles internos, nosotros ver cuáles son los controles internos que se plasmaron, que se recomendaron, que se emitieron, y cuáles son los controles internos que se subsanaron, y cuáles otros no. Y saber las causas, ¿no? Porque acá creo que es lo fundamental eso, ¿sí o no? Aquí. Más que el efecto, nosotros necesitamos identificar las causas, para saber por qué no se han implementado algunas de las recomendaciones. ¿Para qué? Para poder luego comprender y poder coadyuvar, colaborar en, sobre todo en el tema de efectuar algunas gestiones para que esas causas puedan ser eliminadas, ¿no? Si son causas producto de que no están las instrucciones claras o que no están las funciones debidamente delimitadas en la estructura, en el manual, en los procesos, que existen disfunciones, que no se entiende o existen áreas que pudieran hacer ambas, puede haber hasta duplicidad, pues a eso vamos, ¿no? Mediante la identificación de esas causas podríamos entender por qué no se han subsanado. Y si alguna recomendación también quedó inaplicable, por supuesto, ¿no? Alguna área que existía ya no existe ahora. Por lo tanto, la recomendación que estaba plasmada para esa área, bueno, ya no es aplicable. Alguna recomendación para algún procedimiento manual que ahora es automatizado, por supuesto que ya no viene al caso. Es más, ya se ha cumplido, pues, si se ha automatizado el mismo, ¿no? Alguna recomendación para algún proceso que ahora ha cambiado en esencia con el tema del e-commerce o con el tema de la virtualidad, o se han hecho eficientes los procesos, por supuesto que esas causas nos ayudarían mucho. Y para cerrar estas recomendaciones e ir pues avanzando ya en función a la auditoría que estamos realizando, ¿no? Para poder documentar los mismos. Entonces, continuamos. Los procesos clave que aquí estamos mostrando tienen, miren, esta concepción de un círculo virtuoso, ¿cierto? Lo que estamos diciendo acá, los objetivos del proceso son amenazados por riesgos, ¿sí o no? Y estos objetivos del proceso finalmente son habilitados por flujos del trabajo, y estos riesgos que amenazan los objetivos del proceso tienen que ser reducidos mediante controles, o sea, respuestas al riesgo que reducen estos riesgos y el impacto en el trabajo, en el flujo del trabajo, y que ese flujo de trabajo al final repercute en los objetivos del proceso. Siempre va a existir un riesgo residual. No todo se va a poder eliminar, no todo se va a poder mitigar, ¿no? Entonces, eso también creo que es importante recalcar, que este riesgo residual finalmente se tiene que aceptar, ¿no? O sea, no todos los recursos se van a plasmar, se van a insumir en gestionar, minimizar, compartir, en fin, los riesgos. Si hay riesgos residuales, esos se tendrán que monitorear, hacer un seguimiento, ¿ok?
Y esto es a través de controles, ¿no? Como estamos viendo ahí las flechas. En cuanto hacia el análisis de los procesos, para el logro del análisis de los procesos consideramos el desarrollo de estas actividades, que uno, existe un entendimiento del proceso, se identifiquen los riesgos y controles del proceso, que existe una selección de los controles relevantes a los que se realizarán las pruebas, que se evalúen esos controles, pues si están funcionando, o si están funcionando parcialmente o no están funcionando, y se diseñen pruebas de auditoría, lo que es los procedimientos de auditoría, ¿no? En cuanto hacia su naturaleza, alcance y oportunidad, y serán pruebas de auditoría de cumplimiento o pruebas sustantivas relativas a la operativa de los controles. Entonces, entender el proceso, identificar ese proceso, riesgos y controles, seleccionar cuáles son los controles más relevantes, claves, evaluar los controles y diseñar las pruebas de auditoría relativas a la eficacia para verificar si están funcionando o no los controles mediante pruebas de cumplimiento, ¿no? Lo que se hace normalmente acá es aplicar pruebas de cumplimiento. Okay. Deme un minutito, voy a tomar algo calientito por la garganta. Espéreme un minuto, por favor.
Ok, continuamos entonces, porfa, gracias. Bueno, continuamos entonces. Decíamos que en este caso, sí o sí, vamos a hacer pruebas de cumplimiento. Ok, sí, sí es pues la forma, ¿no? Sabemos que hay dos tipos de pruebas sustantivas y pruebas de cumplimiento. En el caso que nos ocupa, va a ser pruebas de cumplimiento. Pero esto es importante, entonces, para la auditoría, entender el proceso, identificar los riesgos y sus controles, cuáles son los controles clave, los controles relevantes, documentar eso, evaluar los controles y diseñar las pruebas de auditoría relativas a la eficacia y operativa de controles. Yo les voy a pasar unas plantillas para que ustedes puedan documentar esto. Ok, les voy a pasar como parte del material para el curso, para que obviamente es eso lo que hemos prometido, que sea bastante práctico el tema, ¿no? Y que les pueda servir para hacer la auditoría. En cuanto al tema este de la evaluación de los procesos, tenemos acá los procesos clave. Cómo entender el proceso, entender los riesgos, identificar lo que decíamos, los controles relevantes y conjuntos secundarios para efectuar pruebas. ¿Y qué pruebas? Pruebas de cumplimiento, ¿no? Entonces decimos, esto también incluye identificar, confirmar los objetivos de auditoría. ¿Cuáles serían los objetivos de la auditoría? Bueno, tiene que ver mucho con ¿se acuerdan de las famosas afirmaciones de la gerencia? ¿Se acuerdan de derechos, obligaciones, existencia, evaluación, integridad, exactitud, revelación, corte? Esas son las famosas afirmaciones de la gerencia o aseveraciones de la gerencia, ¿no? Y eso tiene que ver con los objetivos de auditoría, ¿no? Pues ahí están los objetivos de auditoría. Derechos, obligaciones, existencia, evaluación, integridad, exactitud, revelación, corte, en fin, ¿no? Y además esto de entender los riesgos, luego incluye comprobar el diseño de los controles, cómo están diseñados estos controles y si al final esos controles diseñados están funcionando de esa forma, ¿no? Sí, bueno, pues sí, en la realidad sí funciona. Y si están funcionando bien o están funcionando parcialmente o no están funcionando. Pudiera haber algunos controles que no están funcionando. Entonces, evaluar ese riesgo preliminar de que vayan a ocurrir errores o irregularidades en ese proceso. Entonces, la metodología que estamos encarando acá es la metodología de procesos mediante el uso de indicadores para realizar las auditorías. Entonces, sí, deberíamos verificar si existen estas posibilidades de errores o irregularidades de manera significativa. Ok. Que además, esta evaluación de procesos que administran los riesgos del negocio o fraude tiene que ver con estos riesgos del negocio que pueden llegar a impedir que la compañía cumpla con sus objetivos, ¿no? Y estos riesgos del negocio o los riesgos inherentes o del modelo de negocios tienen que ver también con riesgos de fraude. Muchos son partes de los riesgos inherentes, lo que es el fraude, porque tiene que ver con colusión, ¿no? Que varias personas se pongan de acuerdo, ¿no? Una o más personas, o más bien dicho, dos o más personas, o finalmente una podría también cometer hechos de fraude. Y esto tiene que ver con el ambiente externo de la organización, el ambiente de la industria y la organización, y el ambiente interno de la organización. Entonces son ambientes externos, internos. Y la evaluación de los procesos, ¿sí? Que administran riesgos de negocio y fraude, se debería identificar para cada riesgo la respuesta, ¿no? Que tiene la administración
para mitigar estos riesgos. ¿Y cuáles son esas acciones que tendría la compañía para mitigar estos riesgos? Pues son estos. Uno es aceptar el riesgo, asumir el impacto. Entonces acá se les va a pasar el white paper sobre gestión de riesgos y ahí van a ustedes poder apreciar cuál es la metodología para gestionar los riesgos. Es una lectura que se les va a pasar ya al final de la clase. Y luego, una vez que uno decide aceptar el riesgo porque realmente ve que no es material y que los recursos que se van a insumir tal vez son mayores, ¿no? Al impacto, entonces ya está mitigado, está controlado, se hace el seguimiento, entonces hay que aceptar el riesgo. No todo se puede gestionar, no todo se puede administrar. Hay riesgos que están ahí y si son bien controlados, bueno, pues están ahí, estamos dispuestos a asumir. Luego es intentar reducir el riesgo mediante implementación de controles, sustracción. Luego se puede transferir el riesgo o compartir el riesgo mediante el uso de seguros, por ejemplo. La otra es que se puede evitar el riesgo. Se retira del ambiente que le genera el riesgo. Bueno, esa es la más, diríamos, drástica, ¿no? Uno dice, estoy en esta unidad de negocios, tengo este tipo de negocio. Y bueno, he visto, pero que es muy riesgoso el tema de trabajar con vehículos usados. O sea, decir algo, ¿no? De compra y venta de vehículos usados. Solamente me voy a dedicar a la compra de vehículos nuevos, porque aquí vehículos usados puedo recibir hasta robados, puedo recibir producto de lavado del narcotráfico, entonces yo no quiero estar en esa línea. O sea, no quiero que me pueda afectar en este caso, ¿no? Porque sabemos que es un delito recibir pues dinero de actividades ilícitas. Entonces es muy difícil yo que compruebe si ese vehículo ha sido o no ha sido comprado con dinero lícito. Por lo tanto, decido retirarme de esa actividad. Ok, pues, decides retirarte, cortas y punto, solamente te dedicas a vender autos nuevos. Bueno, entonces evitas el riesgo, te retiras del ambiente que te genera ese riesgo. Por lo tanto, creo que esa es una decisión que sí se puede hacer. Ahí sí eliminas, pero muy pocas veces se puede eliminar, ¿no? Totalmente. Normalmente se puede mitigar. En cuanto hacia la identificación de los controles del proceso, según la forma de operación, los controles se clasifican en 3 tipos. Que estamos viendo acá. Automáticos, que son realizados de principio a fin por el sistema o por un sistema de información. Semiautomáticos, que son ejecutados de manera parcial por una persona o con la colaboración del sistema de información. O manuales, que lo ejerce totalmente una persona, ¿no? Sin la colaboración del sistema de información. Esto hay en la vida real, lo sabemos, lo conocemos, lo hemos vivido en las empresas. Lo vivimos, ¿no? En el diario, trabajo, pues tenemos ahora sistemas muy interesantes, contables, me refiero a sistemas contables, que pueden estar incluso trabajados hasta con inteligencia artificial. Hay sistemas en los cuales ya no se necesita conocimientos contables profundos, ¿no? Para hacer transacciones rutinarias, ojo, rutinarias, como compras, como ventas, como pagos, ¿no? De sueldos, en fin. Sí se necesita conceptos básicos, ¿ok? Pero ya para hacer otro tipo de transacciones, como hacer ajustes, ahí sí necesitas el análisis, ¿no? Necesitas la revisión de la documentación para poder plasmar en estos ajustes. Entonces, pudiera ser que en algunos casos sea automático algunas operaciones de ingresos, egresos. Pudiera ser que eso, que es inventarios, tú saques de almacenes tu mercadería y eso automáticamente es con factura, no sale sin factura y eso automáticamente va a disparar, va a registrar tu asiento contable de ingresos. Ahora vaya, bueno, tendrías que saber si es a crédito o al contado. Okay. Entonces, sí puede haber, ¿no? Las automáticas. Las semiautomáticas, bueno, hacer un flujo de efectivo implica que sí pudiera hacerte el sistema un flujo de efectivo parcial, prácticamente a un 80%, pero siempre va a haber un 20% de partidas conciliatorias que tú tienes que revisar. Entonces,
Un flujo de efectivo normalmente es muy difícil que sea totalmente automatizado. Necesitas alimentar con ajustes, con partidas conciliatorias, en fin, hacer un análisis de esto. O las otras dice que lo hagas de forma manual, ok, sigues haciendo tus conciliaciones de forma manual, extractos mayores, concilias, presentas, bueno, sí puede haber, pero la idea es que estos procesos manuales pues se conviertan lo más pronto posible en semiautomáticos y automáticos, ¿no? Y acá tenemos las categorías de controles. Acá tenemos el control de autorización, el tipo de control es manual, por ejemplo, y la descripción. Acá la aprobación de transacciones ejecutadas de acuerdo con las políticas y procedimientos generales o específicos de la gerencia, ¿no? Esta es la descripción. Y los ejemplos, tenemos acá la aprobación manual designada, límites de autorización, documentación de soporte. Esos son algunos ejemplos de autorizaciones manuales. Luego, reportes de excepción y edición manuales también. Revisar reportes del sistema para monitorear errores o entradas y seguimiento a su resolución. Entonces, estos son controles manuales. ¿Y nosotros qué deberíamos hacer? Revisar todas las ediciones hechas por empleados, archivos maestros, por ejemplo. Eso sí es manual, pues, ¿no? Esos reportes que se hacen para monitorear errores o entradas y seguimientos a resoluciones, sí son manuales. Revisar ventas que excedan el límite de crédito de los clientes también es un tema que pudiéramos hacerlo de forma manual, ¿no? Esta revisión. Sí nos va a dar el reporte de las ventas que exceden el límite. Pero ahora, ¿por qué? ¿Cuál es la causa? ¿Quién va a hacer el análisis? No lo va a hacer la máquina, lo vas a hacer tú, como empleado, como profesional, y nosotros como auditores tendríamos que efectuar una revisión, ¿no? Así se está dando este tipo de excepciones. Tema de indicadores de clave de desempeño manuales, tipos de controles, su descripción, análisis de interrelaciones, tendencias y revisión de desempeño de indicadores. Esa es una. Y luego, acá, análisis de presupuestos versus real, reportes gerenciales, métricas, o sea, indicadores y análisis de tendencias. Ese análisis va a ser manual. Los indicadores, si puedes tener tu tablero de comandos, ¿cierto? Que ahí vayas alimentando. Pero ya lo demás, tendrías que hacerlo de forma manual. Y bueno, pues los indicadores te van a dar resultados que seguramente, obviamente, ya puedan ser predecibles algunos. Sus rangos, ¿qué pasa? Que si has sacado un indicador mayor a 80%, estás cerca de la meta, estás en la zona verde, donde es la zona óptima, es tu meta, ha sido 80 y tienes más de 80, aunque has cumplido. Ahora, si estás en la zona amarilla, que es de 60 a 80 a 79, bueno, es un rendimiento regular. O si estás en la zona roja, que es menos de 60, ok, ¿qué está pasando ahí, no? Entonces, esto lo vamos a ver con manejo de indicadores, que ya nos vamos a ir adentrando el día de mañana, esta parte, mediante fichas de indicadores. Y el tema de la revisión gerencial, manual de involucramiento, la gerencia, revisión de transacciones y supervisión de staff, también lo va a hacer manual. Revisión por un segundo empleado gerente, inclusión en la información adjunta de esta revisión de transacciones y la supervisión. Es una revisión gerencial, ¿no? Que sí o sí lo tienes que hacer manual. No vas a hacer de todas las transacciones, pero sí de algunas que te llamen la atención. El tema de las reconciliaciones también son manuales, como sabemos. Sí, reconciliación, volver a verificar las conciliaciones, eso significa reconciliación, comparación de diferentes grupos de datos, destacar diferencias y su correspondiente seguimiento, reconciliación de bancos, reconciliación del estado de los proveedores, por ejemplo, ¿no? Aquí, en cuanto a segregación de funciones, tenemos
Un minutito. Acá, por ejemplo, tenemos agregación de funciones que es manual, la descripción, separación de funciones y responsabilidades para autorización de transacciones, registro de transacciones y mantenimiento de custodia. Esto se les va a pasar una matriz en Excel para que ustedes hagan su análisis de segregación de funciones. ¿Ok? Les voy a pasar esa matriz y ya sabemos que hay pues funciones que bueno, son incompatibles. Ya sabemos que el que contabiliza pues no puede ser el mismo que compra, por ejemplo, o el que prepara las planillas no puede ser el mismo que registra o el mismo que paga. En fin, ¿no? Son funciones que son incompatibles. Ejemplo, el procesador de facturas de gastos es diferente al de pagos. Eso sí, es verdad. Eso ya está segregando funciones. El aprobador de términos de créditos diferente del aprobador de nuevos clientes también. Esto es segregación de funciones. Luego, configuración y mapeo de cuentas. Esto ya sería automático. Una descripción, grupo de switches para asegurar los datos contra procesamiento inadecuado. Estos switches o controles relacionados directamente al direccionamiento de transacciones al libro mayor. Ejemplos, grupos de autorización, facturas asignadas al libro mayor solo si tienen un número de proyecto asignado. Temas también de interfase, tipos de controles automáticos, transferencias de datos, una base de datos a otra. Entonces, los ejemplos son auxiliares a libros mayores, nóminas a libros mayores. En categorías de control tenemos acceso al sistema, tipos de control automático, la descripción de derechos de acceso otorgados a un usuario individual dentro de este ambiente de procesamiento de tecnología de información. Y los ejemplos, el acceso a sistemas de planillas está limitado a empleados de nómina solamente, los autorizados. Entonces, existen estos factores que pudieran incrementar esta probabilidad de ocurrencia de los riesgos, ¿no? Y he notado aquí algunos factores que sí les van a servir en el material que se les ha distribuido. Por ejemplo, la vinculación del personal no competitivo frente a los retos de la organización, así como la falta de efectividad de métodos de entrenamiento y motivación. Entonces, tú estás vinculando, has reclutado a personal que no es competente para un determinado puesto. Pudiera ser para otro puesto, pero parece que has reclutado no lo es. Y entonces está fallando aquí la efectividad de los métodos del entrenamiento y la motivación. Entonces ya no son efectivos, no están cumpliendo con los objetivos planteados, que es tener el personal más idóneo. Además, deberías entrenar y motivar a tu personal. Entonces, esto incrementa la probabilidad de ocurrencia de los riesgos de los procesos. Personal no competitivo, no entrenado y con falta de motivación. También faltas en el procesamiento de los sistemas de información que afectan las operaciones de la entidad. Entonces, estas fallas en el procesamiento, ¿sí? También es algo que puede incrementar la probabilidad de ocurrencia de los riesgos. Van a afectar las operaciones de la entidad. Luego, cambios en las responsabilidades asignadas de la administración, ¿sí? Que afectan la ejecución de algunos controles. Entonces, tú estás redistribuyendo funciones. Lo que ha pasado en la pandemia, ¿se acuerda? Hay varias empresas que han efectuado un reajuste, han incluso fusionado áreas, han eliminado otras, han sido más eficientes, han reducido costos y han trabajado de manera, diríamos, óptima varias organizaciones con el uso de la tecnología, ¿no? Lo que les ha permitido entonces acá efectuar estos cambios en las responsabilidades que se asignaron a los funcionarios, a los empleados, a los responsables, que afecten la ejecución. Pero lo que ha ocasionado que es que en algunos casos pueda incrementarse y es más que se han producido eventos no deseados.
O sea que esos riesgos ya no quedaron solo en riesgos, sino en hechos que han causado en muchos casos pérdidas económicas en las empresas. Entonces, incrementan la probabilidad de ocurrencia de los riesgos de los procesos cuando fusionas áreas, eliminas gente que controla, que hace conciliaciones, que verifica, que coteja, ¿no? Entonces, que hace control de integridad, de consistencia, y eso como auditores sí deberíamos tener cuidado. Si evidentemente ahora la empresa se ha reducido por el tema de la pandemia, disminución de costos, en fin, sí, pero existe esta debida segregación de funciones, existe este tema que estos cambios en responsabilidades pueden afectar la consecución de los objetivos. También una indebida aplicación de las políticas de la organización puede incrementar esta probabilidad. Cuando algunos la aplican, otros no la aplican, otros la aplican a su entender, ¿okay? Para sus fines. Eso también es muy peligroso. Entonces sí deberíamos aplicar de forma correcta las políticas de la organización. No para algunos casos sí, para otros no. Para esta persona que la conozco, le doy preferencia, a esta persona que no la conozco, no le doy los beneficios de un descuento, en fin, etcétera, ¿no? Entonces, estos factores pueden incrementar esa probabilidad. Ejemplos, aquí tenemos riesgos. Y estamos viendo acá transacciones significativas del proceso de ventas, cuentas por cobrar y recaudos. Ven que es un proceso, ¿okay? Un proceso. Ventas, cuentas por cobrar, recaudación, o sea, el cobro. El riesgo es que se efectúen ventas a clientes ficticios. Ese es un riesgo del proceso. Que se registren ventas y no se envíe la mercadería es otra, ¿no? Entonces estás fallando ahí, ¿no? Estás incumpliendo. Puede haber incluso de por medio contratos, hasta con multas, ¿no? ¿Ok? Que se envíe la mercadería y no se registre el ingreso también es otra, ¿sí? Aquí, ¿no? Perdón. Entonces decíamos acá que se registre la venta, no se envíe la mercadería. Que se envíe la mercadería y no se registre el ingreso. Eso es terrible, ¿no? O sea que ha salido mercadería sin factura o incluso con factura, pero no se ha registrado el ingreso por la venta, ¿no? Que las transacciones se registren en un monto incorrecto. Es otro riesgo, ¿no? Y que las transacciones no se clasifiquen correctamente. Entonces, estos son los riesgos de los procesos. Hay que identificarlos como auditores. Una vez que se identifican estos riesgos del proceso, ¿no? Que son los riesgos del proceso o de los procesos, procedemos a identificar los controles que van a mitigar, ¿ok? Van a mitigar esto. Y como vemos ahí, la forma más fácil de identificar si se trata de un control es verificar si es de revisión, de verificación, de aseguramiento a través de sistemas de reconciliación, tema de contraseñas o reportes de error, mapeo de cuentas, en fin. Si se trata de un control, es verificar si corresponde a alguno de estos controles. Aquí tenemos un caso práctico. El objeto de la compañía auditada es compañía dedicada a la venta de puertas y ventanas. Ya, este es un caso práctico. Cliente. El 40% de las ventas son a crédito y se realizan a proyectos de construcción
y el 60% se realizan del contado a contado y al detalle. La situación actual del mercado, en el análisis de las fuerzas externas observamos que la economía entró en recesión, lo que va a afectar al sector de la construcción. Esa es la situación actual del mercado. Bueno, pues, ¿cuáles son los riesgos del negocio? Tenemos un riesgo que puede ser ventas a clientes insolventes, que ya nos deben, ¿ok? Ok. Ese es un riesgo. Ese es un riesgo que pudiera existir. Luego, dice acá, debido a la situación de recesión por la que atraviesa la economía del sector de la construcción, se verá afectado al no poder vender sus proyectos en los tiempos estimados, lo que puede afectar a la compañía teniendo en cuenta que el 40% de sus ventas son a crédito y realizadas a proyectos de construcción. Esos son los riesgos. Y el proceso que administra el riesgo de negocio tiene que ser créditos y cartera. Entonces, ¿se va a ver afectado el negocio? Sí, no se va a poder vender sus proyectos en los tiempos estimados. Evidente, el tema de proyectos, estamos hablando de construcción de edificios, construcción de oficinas, casas, en fin. Y puede afectar a la compañía, sí, porque el 40% de sus ventas son a crédito y realizadas a proyectos de construcción. Entonces, te afecta, ¿no?, ese tema de los clientes insolventes. Los objetivos del proceso están dirigidos a mitigar el riesgo del negocio. ¿Qué sería? Garantizar que los clientes a los que se les concede crédito sean solventes, ¿no? Eso tendríamos que hacer. Y garantizar que la provisión de cartera se ajuste a la realidad. Provisión de cartera incobrable. ¿Cuáles serían sus actividades dirigidas a mitigar el riesgo del negocio? Estudio y aceptación del crédito de acuerdo con los procedimientos de la compañía. O sea, tiene que existir sí o sí procedimientos de la compañía. Tiene que haber un monitoreo del comportamiento de la cartera. Sí, un seguimiento. También un monitoreo de los límites de crédito. Eso va a permitir mitigar el riesgo del negocio, ¿no? Porque si mayores tus créditos, pues tendrías que hacer un análisis del tipo de cliente, ¿no? Seguramente para poderle aumentar su límite de crédito. Y si ha tenido en su récord, seguramente impagos, ya bueno, tú ya tendrías que decidir si le sigues otorgando crédito o no, hasta que te pague. O monitoreo de la situación financiera, lo que decíamos, ¿no? Hacer un seguimiento. Luego, análisis de la cartera mensual para determinar la provisión de la cartera. Eso también es importante, está dirigido a mitigar este riesgo del negocio para el tema de los clientes insolventes y morosos. Ese es el caso práctico. No sé si tenemos alguna pregunta hasta acá. En la parte teórico-conceptual que estamos viendo, que tiene que ver con procesos del negocio, riesgos, actividades para mitigar esos riesgos, y bueno, toda esa parte que implica ya pensar en procesos. Hacer auditoría como se hacía y como se sigue haciendo por ciclos o llamados procesos, ¿no? ¿Tenemos alguna pregunta, colegas? Ok, continuamos entonces con la cadena de valor. Como vean, estamos viendo ahí la cadena de valor de Porter. Este es un modelo, ¿no? Un modelo que ha sido desarrollado hace décadas atrás, pero que sigue vigente. Esta es una herramienta que utilizamos, en este caso estamos hablando de nosotros los auditores,
para analizar todas las actividades de una empresa. Es un modelo que clasifica y organiza los procesos de la empresa con el propósito de ¿qué? De enfocar los programas de mejoramiento. Eso es para la empresa, ¿no? Para la empresa, ¿cuál es su objetivo? Mejorar los programas de, bueno, enfocarse en un programa de mejoramiento, para no redundar, no repetir, ¿no? Enfocarse en programas de mejoramiento. Y entonces uno identifica acá las actividades de apoyo, infraestructura de la empresa, finanzas, gestión, recursos humanos, sistemas de información, desarrollo tecnológico y compras. Y luego acá actividades primarias de aprovisionamiento, logística de entrada, operaciones, logística de salida, mercadotecnia y ventas y servicios. Son las primarias. Aquí están las de apoyo y tenemos finalmente un margen que es el margen de utilidad. ¿Qué es lo que te paga el cliente? El cliente, como sabemos, ustedes ya lo vieron esto, no es nuevo, ya es un modelo que usamos muy a menudo. Ahí está el cliente, ¿no? Ahí está el cliente. Entonces, ya sabemos que todo tiene que estar enfocado a él. El cliente va a pagar tu margen siempre y cuando le des un valor diferenciado, un producto que se diferencie de la competencia, ¿no? Y que con una calidad o con el costo calidad, en fin, pueda pues soportar todo lo que son tus procesos. Okay, entonces tenemos acá las primarias y las de apoyo. Según Michael Porter, el negocio de una empresa es aquel que resulta de su cadena de valor. También esto en una consultoría que hicimos esta organización más grande de salud de Bolivia, que tiene clínicas, postas y a nivel nacional, aquí también en La Paz, nosotros hemos podido elaborar su cadena de valor, ¿ok? Su cadena de valor. Entonces, eso demuestra que sí, que todo tipo de organización, sea industrial, sea comercial, sea de servicios, o sea mixta incluso, mixta de servicios y comercial o de industrial, sí debe elaborar esta su cadena de valor. ¿Sí? Tiene que. Porque tiene que encarar un proceso de mejoramiento continuo. Eso es. Estas cadenas de valor pueden ser diferentes entre empresas de un mismo sector. ¿Y eso por qué? Porque justamente esas diferencias son los que les otorgan a las empresas la ventaja competitiva, ¿no? Entonces nosotros como auditores debemos entender su cadena de valor, sí. Porque eso es lo que les otorga, reitero, les diferencia de los demás y les permite generar ingresos. Decía en un curso hace un año más o menos creo atrás, que estaba la gerente de Monopol y decía que su objetivo es llegar a prácticamente a copar el mercado a nivel total. Si ustedes empiezan a analizar esta empresa Monopol, pues seguramente dicen, pero es la líder en el mercado. Y sí, había tenido un grado de participación de un 92%, imagínense, 92%. Solo le falta un 8% del mercado para arrasar con todo. Pero ellos trabajan con KPIs, indicadores, y digo pero, porque para ellos no es el límite, en este caso, el mercado, el 92%, si no quieren más, y por eso trabajan con indicadores. Ellos saben que su producto tiene una diferencia, tiene una ventaja competitiva contra el resto. Los procesos que forman parte de la cadena de valor impactan de manera directa en los productos y o servicios. Sí, porque agregan valor. Y cuando agregan valor, impactan de manera directa en productos y servicios. Cuando no agregan valor es cuando hay que eliminarlos.
Cuando no agregan valor y nadie lo extraña, el cliente no lo extraña, pues eso sí deberíamos, esa actividad que no agrega valor, pues hay que eliminarla porque no está siendo eficiente y eso implica costos, ¿no? Los procesos, además, que forman parte de los procesos de apoyo, tienen un efecto indirecto en los clientes, pero también forman parte de la cadena de valor, son muy importantes. Se obtiene una ventaja competitiva haciendo actividades estratégicamente importantes, ¿no? Mejor, mucho mejor que los competidores y a un costo menor. Por eso triunfan las empresas, ¿no? Porque están mejor posicionadas que la competencia, tiene el propósito de organizar y enfocar los programas de mejoramiento continuo. Y en este caso, esta metodología de análisis de la cadena de valor se basa en esta ventaja competitiva que se obtiene al optimizar los principales procesos, aquellos que forman parte de la cadena de valor. Entonces, ¿se acordarán ustedes de esto? Que es el famoso ciclo de Deming, ¿no? Si aquí le ponemos ciclo de Deming, encontramos en imágenes, porque no voy a entrar ni siquiera a un... Bueno, a ver, entramos. Aquí, ¿qué es este ciclo de Deming? Pues precisamente es el que va a otorgar la ventaja competitiva. Dice, las organizaciones deben configurar planes de gestión y mejora continua con los que se consigan mejorar su competitividad y calidad de sus procesos, reduciendo costos o costes y fallos, optimizando la productividad y eliminando riesgos. Entonces, eso es importante, miren, optimizando productividad y eliminando riesgos, ¿no? Eso es lo que hace el ciclo de Deming, el famoso plan, do, check, act, planificar, efectuar o realizar, verificar y actuar, ¿no? ¿Ok? Estas etapas están aquí. El plan, do, check, act, ¿no? El plan de planificar, como ven ahí, es la más influyente esta fase, mediante métodos como realización de grupos de trabajo, encuestas entre trabajadores, búsqueda de nuevas tecnologías. Se debe definir el problema o actividad que se debe mejorar, los objetivos a alcanzar, los indicadores de control, los métodos y herramientas para llevar a cabo. Se puede utilizar el diagrama de Gantt, como dice acá, miren. Método de diseño intuitivo POCA-YOC, diseñado a prueba de errores. El AMFE, análisis modal de fallos y efectos, es un interesante análisis. Lluvia de ideas o brainstorming, participación de todas las partes implicadas. Luego viene el do o el hacer. Se lleva a cabo de acuerdo a lo planificado mediante una prueba piloto y esa fase incluye verificar y aplicar las correcciones planificadas, porque se trata de mejorar, ¿se acuerdan? De manera continua, introducir modificaciones al plan inicial si el resultado de las correcciones no ha sido positivo, registrar lo desarrollado de los resultados obtenidos, formar al personal que debe aplicar las soluciones desarrolladas, ¿no? Y ya para ir cerrando, el check, que es controlar, se va a comprobar si esta mejora implementada ha alcanzado el objetivo mediante herramientas de control como el diagrama de Pareto, ¿no? El 80-20. Pues normalmente un 20% de las causas son las que originan los efectos, ¿no? ¿Sí? 20% de cuál será la causa por la que tú has logrado un incremento de tus ingresos. De tus ingresos, un 20% de tus productos genera el 80% de tus ingresos. Es el famoso 80-20, ¿no? El diagrama de Pareto dice checklist o KPIs, Key Performance Indicators, o sea, indicadores clave de desempeño. Es lo que vamos a avanzar. Debemos controlar las causas críticas como la calidad del producto, la forma de operar de las máquinas y los equipos. Y el act o el actuar, que ya tiene que ver con que es la última de las fases y en ella se debe ajustar el plan de mejora
pues eso es un ciclo virtuoso, ¿cierto? Se normaliza la solución al problema y se establecen las condiciones para mantenerlo. Y señala acá que si se ha alcanzado el objetivo de una prueba piloto, se implantará de forma definitiva. Caso contrario, se examinará el desarrollo para descubrir errores y empezar otra vez, ¿no? El mismo círculo virtuoso. Con este nuevo ciclo, Plan, Do, Check, Act, PDCA. De esta forma se cierra el ciclo y realmente se vuelve a la primera fase, ¿no? Tiene que ver mucho con este tema de la cadena de valor. Voy a revisar nuestras diapositivas. ¿Cuántas todavía tenemos? Ok, sí, todavía nos hacen falta muchas. Esto más y cerramos la clase. Esta más vamos a compartir una y ahí cerramos. Esta es la cadena típica, cadena de valor de un producto manufacturado. Tienes aquí la manufactura primaria, la fabricación, el ensamblaje o el armado, la distribución y el vendedor, ¿no? Es una cadena de valor típica. Entonces, todos los negocios, todas las empresas industriales, comerciales, de servicios, con fines de lucro, sin fines de lucro incluso, tendrían su cadena de valor. Eso creo que es importante recalcar. Y ya para mañana vamos a hacer ejercicios de identificación de procesos primarios, secundarios. Entonces, les voy a compartir el material para que ustedes ya lo tengan y mañana podamos iniciar nuestra clase de manera puntual 8:30 y vamos a ya empezar con algunos ejercicios dinámicas que tengo preparado para tal efecto. Y les voy a compartir también otro material que ya con el tiempo que ustedes tengan disponible lo puedan leer, ¿no? Si no es posible en las noches, bueno, pues el fin de semana aprovechen de leer todo el material que les voy a pasar, sobre todo ese del Instituto de Auditores Internos, lo que es la identificación y valoración del riesgo, el apetito al riesgo, la tolerancia, la capacidad del riesgo. Ok, también el white paper de riesgos, de cómo gestionar riesgos, colegas. Entonces, por mí, hemos terminado, son las 10:30. Yo les paso el material vía Juan y nos estaremos viendo mañana puntualmente a las 8:30 de la noche, colegas. ¿Ok? Me escucharon, ¿no? Yo me despido hasta Claro el que día sí, de licenciado, gracias. Gracias, mañana. licenciado. Sí, Licen. Mañana hacemos Gracias. Hasta mañana. Hasta mañana, colegas. Hasta mañana, licenciado. Hasta mañana. Buenas noches. Tenga buena noche. Buenas noches, colegas.